Sábado 20 de marzo de 2021. Estimados amigos, si Piñera se encuentra acorralado en sus temores y pese a ello participa en foros internacionales donde hace una descripción onírica del Chile que vivimos, la Cámara de Diputados tampoco lo hace mal, al cometer la desvergüenza de validar el carácter ético del cobarde asesinato de un parlamentario en plena democracia. En una decisión que ya no nos sorprende, en medio del clima de violencia creciente que afecta a la vida nacional, la mayoría opositora de diputados y diputadas, como se hacen llamar en esta tonta versión lingüística progresista y gramaticalmente errónea, rechazó el viernes una resolución que condenaba las declaraciones del asesino, secuestrador y terrorista Mauricio Hernández Norambuena respecto del ajusticiamiento criminal del senador Jaime Guzmán, ocurrido bajo el gobierno de Elwin Azócar. A pesar de dicha negativa, nadie puede dudar de que para comunistas, frente amplistas, socialistas, PPD, radicales y DCs, la violencia política se encuentra plenamente justificada, siendo una de las herramientas a considerar para la toma del poder. Una postura cínica y desvergonzada al provenir de quienes hacen gárgaras con la democracia mientras cierran filas en apoyo a los criminales de las primeras líneas, narcotraficantes, terroristas y todo tipo de asesinos y ladrones cuando estos sirven a sus intereses políticos. Tras este doble estándar se esconden, sin embargo, graves amenazas para su propia integridad, sin que la escasa inteligencia mostrada por la masa parlamentaria parezca ser capaz de identificarlas. Bástenos para aseverar aquello el recordar las declaraciones del diputado Brito del Frente Amplio, quien relacionó el asesinato de Guzmán con la época donde las balas iban y venían, dando fe de la deformación histórica y cultural que aqueja a una generación de políticos ignorantes y desatinados. A este desaguisado propio de quienes la única historia que conocen es la de los pasquines de Baradit, debemos sumar el inexplicable rechazo a aprobar la resolución por parte de quien, en su condición de jefe de la oficina de los tiempos de Elwin, fuera el encargado de perseguir en forma implacable a frentistas y lautaristas, traicionando su pasado subversivo como integrante del GAP, el grupo de miristas que protegía inconstitucionalmente a Allende. De una figura como el diputado Marcelo Chilling se habría esperado al menos un poco de preocupación por su seguridad y la de sus congéneres al validar irresponsablemente el asesinato de parlamentarios en democracia. Un asunto que perfectamente podría estimular a terroristas de derecha o a los sobrevivientes de los grupos extremistas de izquierda que persiguió en el pasado a considerar también ético y justo el atentar en contra de su vida o la de sus pares. Sea como sea, la negativa a condenar la violencia expresada por un delincuente condenado en Chile y en Brasil por horrendos crímenes ha abierto una peligrosísima puerta a la violencia política gentilmente cedida por la falta de responsabilidad cívica de una casta de diputados que con decisiones como esta contribuye a aumentar la incertidumbre sobre el futuro de Chile y de los chilenos. Cualquier acto de violencia en contra de autoridades podrá ser, a partir de ahora y con justicia, atribuido a quienes han suscrito oficialmente su negativa a proscribirla como forma de acción política, pensando, como siempre, que serán más listos que los delincuentes y aprovecharán en su propio beneficio la presión que estos generan. Los únicos que no se equivocan en ello son los comunistas y sus torpes imitadores del Frente Amplio, habiendo quedado en evidencia esta semana la relación de militantes de la hoz y el martillo con los hechos de violencia insurreccional ocurridos en Iquique, donde fue capturado un grupo de 17 delincuentes subversivos vinculados con el PC. Una inesperada, deseada y aplaudida operación policial que esperamos que junto a la llevada a cabo en Villa Francia, en la capital, sea el inicio de muchas otras, confirmando un cambio de actitud en al menos una parte de los fiscales y de las autoridades políticas que regulan el empleo de carabineros. Ya es más que hora de poner coto a la impunidad en que han actuado los dirigentes tras el intento golpista de fines del 2019 y que según sus comunicadores sociales estarían próximos a reiniciarlo. Solo un ingenuo
podría estar sorprendido con la vinculación directa de la violencia urbana con el Partido Comunista, como también con el terrorismo desatado en la macrozona sur. Lo que llama la atención es la tardanza habida para llevar a cabo procedimientos que, si se hubiesen materializado con anticipación, habrían evitado una escalada de violencia como la vivida en nuestras ciudades. Sigue penando en la mente de quienes acompañamos el desarrollo de los acontecimientos la extraña coincidencia de este aparente cambio de actitud con determinadas ausencias y reemplazos en los ministerios, coincidiendo con un anunciado agravamiento de la situación por el aumento de la presión de los grupos subversivos para derrocar a Piñera. A las señales provenientes de la extrema izquierda se agregan, curiosamente, los signos de saturación observados en las filas de la propia derecha, perdida la paciencia ante las ambigüedades, desaciertos y caprichos presidenciales. Lo que haga el Congreso de aquí en adelante es algo previsible, toda vez que la presidencia del Senado ha quedado en manos de la militante DC de un sector completamente alejado de los principios cristianos y de centro del partido, al punto de habérsele sugerido por Mariana Elwin que renuncie a este para que pueda reconocer libremente su condición de comunista o socialista. Sus declaraciones al asumir el cargo sugieren una carga de odiosidad y revanchismo incontenible, nacida de la humillación sufrida al ser destituida como ministra mediante una acusación constitucional. Lo interesante es que dicho libelo fue suscrito por muchos de quienes hoy comparten curules con ella y la instalaron nada menos que como la segunda autoridad del Estado de Chile. Poco podremos esperar respecto de la necesaria pacificación de los espíritus, corriéndose el riesgo de encontrarnos ante una versión femenina de lo que en los años 70 fuera un dirigente como Carlos Altamirano, a la cabeza de los llamados termocéfalos. A la tragedia en ciernes que espera Piñera en su relación con un Congreso que refuerza su hostilidad hacia el Ejecutivo, debemos agregar la incertidumbre que proviene de las intenciones declaradas por los comunistas sobre rodear la Convención Constituyente, cuya dimensión real ha quedado a la vista con una entrevista televisiva a la dirigente de la CUT, Bárbara Figueroa, quien manifiesta claramente el propósito de otorgar a dicho órgano atribuciones por sobre lo acordado en noviembre de 2019 y lo establecido en la modificación constitucional que fijó las condiciones para el plebiscito y para el funcionamiento de la convención. De sus palabras y del desprecio que manifiesta hacia los 2/3 establecidos para la aprobación de su contenido, se intuye la intención de los comunistas que resulten elegidos de imponer un reglamento de funcionamiento interno que le otorgue una supuesta autoridad constituyente muy por encima de los alcances previstos y aprobados democráticamente en la consulta popular. La pretensión sería transformar a la convención en una verdadera asamblea constituyente, dotada de facultades revocatorias y refundacionales al estilo chavista, y amparada en una supuesta potestad popular autoconcedida. Si frente a esta iniciativa totalitaria no se planta una fuerza moral provista de sólidas convicciones democráticas y libertarias, las posibilidades de que la extrema izquierda nos lleve al desastre son realmente preocupantes. De allí entonces la necesidad imperiosa de ir a votar y de elegir a candidatos intelectualmente aptos y moralmente fuertes, capaces de enfrentar la dialéctica marxista que intentará aprovechar la debilidad clásica de los políticos de derecha, o si se quiere, el estúpido buenismo que tanto daño ha hecho a la institucionalidad chilena. La división de los chilenos en dos visiones absolutamente contrapuestas constituye un hecho innegable, pero no cabe duda que los demócratas somos mucho más que los totalitarios, necesitándose tan solo que salgan del inmovilismo quienes no lo han hecho, apoyando a los candidatos de la libertad para preservar los valores nacionales, hoy en claro riesgo de perderse en manos de un grupo minoritario que pretende aprovechar la debilidad que ofrece la indiferencia de la sociedad democrática y un gobierno incapaz y cobarde. Soy Patricio Quilot.